La enseñanza 10C se termina ahora esta serie que se llama Tu familia como Dios la quiere. Y vamos a la parte final. Hemos estado hablando de cómo nos debemos de comunicar. La semana pasada vimos qué sí podemos decir, qué sí debemos decir y cómo lo debemos decir. Ahora vamos a ver, el tema se llama Ahora sí estás hablando. Y decíamos la semana pasada que las palabras a su tiempo, todo tiene su tiempo, dice la palabra de nuestro Dios. Y lo mismo las palabras cuando nosotros las vamos a hablar, debe ser a su tiempo para que tengan un efecto edificante. Entonces, Proverbios capítulo 15, versículo 2 y Proverbios capítulo 15, versículo 23, mi hermana Celi o mi hermano Tomás, cualquiera de los dos. 15, 2, perdón. Dice, la lengua del sabio hace grato sus conocimientos, pero la boca de los necios habla necedades. A ver, Lolita. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Entonces, cuando los sabios hablan, ¿qué dice? Comparten sus conocimientos. Y cuando los tontos hablan, Solo dicen tonterías. solo dicen tonterías. Eso ya no nos va a pasar a nosotros. No nos debe pasar a nosotros porque el Espíritu Santo que vive en nosotros redarguye nuestro caminar, nuestro decir, nuestro hablar. Ciertamente en ese caminar hemos cometido muchos errores. O sea, como cristiano tenemos que aprender muchas cosas. Y una de las cosas fundamentales es decir las cosas bien. Yo como esposo y mi esposa como esposa tuvimos problemas precisamente por esa manera de decir las cosas en los momentos no apropiados o no decir las cosas en los momentos en que debíamos decirlas. A ver, el 15:23. Hermano Tomás. Versión. ¿Cuál es? Proverbios capítulo 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuál buena es? ¿Traduce? Sí, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. La palabra a su tiempo. ¿Cuál buena es? Bueno, aquí habla de que hay que saber identificar si es el tiempo de hablar y también es correcto, uno sabe cuando se expresa o da un mensaje correctamente con palabras sazonadas, como dice la palabra del Señor. Entonces pues se alegra cuando sabe que Dios le ha dado en algunas partes de la palabra de Dios dice que se habla con denuedo, quiere decir con soltura, con entendimiento, ¿sí? Y bueno, ese es el momento para dar una noticia, un tema, una explicación. Pues se alegra en la parte B de esta lectura, la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Bueno, nosotros fuimos el sábado, esa experiencia del sábado fue inolvidable para mí.
y yo creo que también para todos los que fuimos. El Señor nos buscó, nos llamó y no se llevó a este varón hasta que nosotros fuimos. Y quiso que nosotros fuéramos allá. ¿Por qué salimos alegres de ese encuentro? A ver, hermana Celina, ¿por qué salimos alegres y contentos? Porque sabemos que Él es algo, porque Él tuvo la dicha de que fuera salvo. Dios ya tiene los tiempos y pues no es porque Él nos esperara, yo lo entiendo así, que no es porque Él no nos esperara, sino que Dios quería que Él fuera salvo. Puso las instancias para que las cosas se dieran de esa manera. A ver, ¿cuál es tu apreciación, Lolita? Sí, creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Ni antes ni después. Creo que llegamos en el momento justo, no porque somos buenos o porque nosotros hagamos obras buenas, sino porque Dios nos ha utilizado y nos llevó hasta allá. En lo personal, tuve la dicha de sentir la presencia de Dios en ese momento y es lo que me da satisfacción. Creo que es algo el que se fue y pues es muy, para mí es muy gratificante. Ya una vez anterior con la esposa de don Sergio había ocurrido lo mismo. Nosotros fuimos sábado y la señora murió el lunes. Entonces me constata que Dios es perfecto y sus tiempos son perfectos. Bueno, cuando nos hagan una pregunta, nosotros debemos de saber qué cosa es lo que vamos a contestar. ¿Sí? O sea, la contestación de ustedes es buena, es edificante porque ilustra a todos los que estamos aquí, a los que no fueron, y nos enriquece a los que fuimos. La pregunta va en relación con las palabras correctas a su tiempo. ¿Sí? Y nosotros llegamos ¿cómo? A su tiempo. ¿Y por qué fueron las palabras correctas? Porque hablamos que la palabra de Dios, no sacamos cosas inventadas de nuestro corazón, sino que con la palabra de mi Dios en la mano, nosotros nos dirigimos a Él. Esas son las palabras correctas, dichas a tiempo y dichas como deben decirse, porque la palabra de Dios siempre será correcta y siempre será oportuna. No así la palabra de nosotros los hombres cuando nosotros estamos airados o cuando nosotros estamos ofuscados o cuando nosotros estamos extraviados, entonces surgen de nuestro corazón cosas a lo mejor buenas, pero no es su tiempo. Entonces, Proverbios capítulo 18, vamos a hablar ahora las palabras fuera de tiempo, destructivas y dañinas. Proverbios capítulo 18, 21. Hermana Tere, por favor. Sí. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. A ver, Lolita. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. A ver, traduce, hermana Tere. Si una palabra te puede edificar o una palabra te puede matar. Edificar cuando nosotros tenemos algo en la mente haciendo mal y llega alguien y te habla del evangelio. Eso es edificante porque nosotros nos ponemos a reflexionar, ponemos a escuchar la voz, la palabra de Dios. Cuando dice aquí que una palabra te mata, cuando las clásicas amigas, sí, hazlo, ¿no? Por ejemplo, ni te pela, ni te cuida,
humanas que no están en el espíritu, que están en la carne. Porque muchas veces se piensa que nosotros no lo merecemos todo y si, por ejemplo, el cónyuge no, o el esposo no nos lo da, pues nosotros tenemos el derecho de hacer otras cosas, ¿no? Porque no estamos, o sea, son palabras que no edifican, que destruyen porque no están en el espíritu, están en la carne. Entonces, a mí me gusta hablar sin meditar la palabra y normalmente caigo en errores si yo sigo esa costumbre. Antes de hablar voy a analizar lo que voy a decir, a ver si son las palabras, si es el lugar y si es el momento adecuado para decirlas. Entonces, edificar tu familia a la manera de Dios requiere que te preguntes, ¿es ahora el mejor momento de decir lo que quiero decir? Entonces ahí yo tengo que hacer un alto, ¿verdad? Alto. Y preguntarme a mí mismo, ¿es ahora el mejor momento de decir lo que quiero decir? Esta es una pregunta común para la gente que practica el discurso real. Es decir, discurso en el lenguaje apropiado. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Hermana Celina. Proverbios 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha que como conviene. Entonces, ¿cómo entendemos que manzana de oro con figuras de plata? O sea, manzana, el contenido propio de la manzana que es de oro es una cosa magnífica y si todavía está aderezada o está adornada, ¿verdad? Con figuras de plata, pues quiere decir que es harto provechosa, ¿verdad? A ver qué dice ahí. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Las palabras dichas a tiempo. Fuera de tiempo ya no sirven. Fuera de tiempo ya no. Entonces Dios quiere que seamos cuidadosos, más cuidadosos del lugar donde hablamos, nuestras palabras como lo somos del lugar donde guardamos nuestras pertenencias más finas. Cuando nuestro hablar concuerda con el lugar adecuado, su beneficio es multiplicado, es decir, son palabras edificantes. Y es lo que siempre nosotros debemos de analizar cuando vamos a hablar. ¿Va a edificar esto que yo voy a hablar o que quiero hablar? ¿Va a edificar? Si no va a edificar, guárdate las ganas de hablar. Entonces, desgraciadamente también es cierto lo contrario. Nos ha tocado escuchar que alguien habla a los miembros de su familia cosas que debería haber dicho en privado o mejor no haberles dicho. O sea, una cosa que no es conveniente es que nosotros les llamemos la atención a nuestros hijos no delante de nuestro esposo, no. Allí los dos están y uno está corrigiendo y el otro quiere intervenir porque es que la palabra que está diciendo está muy dura, o le está pegando, o le dio muy duro, ¿no? Aunque nomás le haya dado una nalgadita, pero pues, ahí el niño se está desbaratando, ¿no? Sobre todo se está mirando que es el consentido de papá o el consentido de mamá y hasta se quedan mirando, ¡mira lo que me hace! No se lo dice, pero se lo está mirando y ya al papá o a la mamá se le desbarata el corazón, ¿no? Y tienen ganas de ponerse la máscara del luchador y abalanzarse en contra de su marido o contra de ella, ¿no?
Entonces, lo mismo con la esposa, ¿no? Lo mismo con la esposa. Si las cosas van a empezar a funcionar en el hogar, deben empezar precisamente, y yo voy a hablar en cualquier lugar, debo empezar por mi casa, y refrenar las situaciones deben empezar por mí deben empezar, no que empiece mi esposa y ya cuando ella cambie yo, no, eso no, no, no. Yo debo hacer lo que me corresponde, y si mi esposa tarda, no está entendida, bueno, debo de tener paciencia para que ella poco a poco se vaya incorporando a las cosas que se requieren. Y es doloroso, ¿verdad? Cuando nosotros exhibimos a nuestra familia. A nuestra familia. Esas cosas deben estar guardadas en el seno de nuestra familia. No quiere decir que las tapemos y que las promovamos, no. La ropa sucia, ¿en dónde? Se lava en casa, ¿verdad? Allí nos decimos la esposa y yo, aparte, que los hijos no vean, que no oigan, que no escuchen. Y nosotros corregimos a nuestros hijos, no delante de otros, sino de manera privada. Bueno, es que a veces me gana la ira, y cuando me doy cuenta, precisamente es cuando debes meditar antes de hablar, precisamente antes de hablar, si lo que voy a decir es lo adecuado y es el momento adecuado, porque desafortunadamente pues entramos en ira y cuando nos damos cuenta ya dijimos una retahíla de palabras que no las podemos levantar con los codos, ¿verdad? Todos, bueno, o casi todos, o muchos más bien, pues crecimos en lugares donde el lenguaje es corrompido, ¿no? O era corrompido, o todavía es corrompido. O sea, por ejemplo, los obreros tienen esa situación de que pues, viven con gente que tiene un léxico no muy apropiado, ¿no? Los albañiles, los mismos. Los que cargan allí en la Merced, lo mismo. Ya cuando cambian los niveles, cambian los lugares. Por ejemplo, allí en el centro de trabajo mío, pues es otro nivel, ya son académicos, ya son gente que tiene una preparación y la saben decir, pero no las dicen allí, no las dicen durante el trabajo. Probablemente las digan cuando están con sus amigos o cuando están en otros lugares, pero allí en el trabajo procuran medirse, ¿no? Y la gente se extraña de nosotros. ¿Por qué se extraña? Porque muchas veces me han invitado a compartir a los grupos de los alcohólicos. Y los grupos de los alcohólicos, si estamos en la cantina, pues tenemos un lenguaje verdaderamente detestable, ¿no? Censurable. Pero se supone que cuando ya cuando entramos al programa, ese programa tiene principios, así como están sacados los principios del gran libro que es la Biblia. Esos principios que tienen los alcohólicos están sacados de la Biblia. Entonces, ¿a qué hemos aprendido aquí? A medir nuestras palabras para que en ningún lugar digamos palabras corrompidas. Bueno, en la iglesia me comporto, pero cuando estoy en mi casa, si se salen de la tangente, les miento la jefa a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa?
Se me hace fácil, ¿verdad? Y lo digo y cuando me doy cuenta ya lo hice delante de otras personas. O ya el Espíritu me redarguye y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si puedes reprender a tus hijos sin necesidad de ese tipo de palabras. Lo que veíamos la semana pasada, que ninguna palabra corrompida, dice la palabra que salga de vuestra boca. Sin duda escucharán de un esposo que avergüenza a su esposa en público porque no tiene el valor de hablar con ella de algún asunto privado en privado. O viceversa, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído que está el predicador y la esposa lo corrige, ¿verdad? Lo corrige en plena predicación de la congregación. Entonces, puede ser que la corrección esté bien, pero ¿qué pasa? No es el lugar, ni es el momento, ¿verdad? Escucharán a padres regañando a sus hijos por su comportamiento, cosa que podrían tratar mucho más constructivamente lejos de la presencia de la gente. Algo del conocimiento que hemos acumulado acerca del discurso en el lugar apropiado, lo hemos adquirido de nuestros propios errores. Sí, hemos regado el tepache, como dicen. ¿Sí lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho. Pero en el caminar, Dios nos va componiendo, nos va edificando, nos va puliendo. Todo está en que nos querramos dejar que el Señor actúe en nosotros. Pero si no queremos, bueno, pues nunca vamos a cambiar, porque el Señor quiere hacerlo, pero nosotros no queremos, ¿no? Entonces muchas veces a mi esposa, por mi egoísmo, he querido que ella haga algo y neciamente le he dicho algo que ella habría aceptado más gustosamente si se lo pudiera o se lo pidiera o se lo dijera en privado. Ahora ya lo aprendí, pero hubo tiempos en que no. Aquí ahorita me lo dijiste, si ahorita tengo aquí esto y no sé a qué se me vaya a pasar, de una vez te lo digo, ¿no? Y delante de otras personas, ¿no? También recuerdo con mucho dolor que he hablado negativamente del comportamiento de mis hijos en público. Muchas veces he pedido perdón a Dios y a mi familia por mis palabras dichas en lugares inadecuados. Pero por eso ha tenido que trabajar Dios en mi vida, ¿verdad? Porque pedir perdón a todos, yo soy el papá. Y decía un padre de familia, aquí yo soy el padre. Y si dije mal, ya lo dije. Entonces, parte del discurso o parte de mi educación en cuanto al discurso real que debo decir, lo he adquirido cuando soy recientemente o recipiente de un discurso fuera de lugar. Durante una reunión dijeron cosas que posiblemente harían daño a alguien que estuviera oyendo y dijeron cosas de mí en público que habría aceptado de mejor grado si me las hubieran dicho en privado. Cuando pasa el tiempo y somos cristianos, hacen crítica de nuestro trabajo, de nuestra forma de ser, y muchas veces los oímos que las hacen, ¿no? De nuestro trabajo. En el trabajo hay eruditos, según ellos, y ellos se sienten con el derecho de corregir el trabajo de nosotros. Y posiblemente esté mal.
posiblemente esté mal el trabajo. Ahora ya no nos debe de afectar. Cuando pasan los días, no nos debe afectar que de alguna manera tengan palabras que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque son gente que no conoce a Cristo. Aquí estamos hablando entre cristianos, ¿verdad? Y la lección es para nosotros los cristianos. No aplica para los de allá afuera. Quisiéramos que ellos se comportaran como aquí la palabra nos dice, pero ellos están acostumbrados a la mundanalidad, a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de expresiones, a ese tipo de modos, a ese tipo de lugares, y no nos debe de extrañar, porque nosotros alguna vez así fuimos cuando no conocíamos a Cristo. Pero ya conocemos a Cristo, ¿sí lo conocemos? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje? Auto. Pues principalmente sin groserías, sin mentiras. ¿Sí? Entonces, el proverbio dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Entonces, si nosotros somos sabios, entonces cuando hablamos vamos a decir cosas que van a edificar a los que nos oyen. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. A ver, uno Lolita, otro Jazmín y otro Helen. El 15. Y luego 15, 17. Mateo 15, 18, 15. Lolita. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Bueno, no necesitamos descubrir nada. El Señor nos dice que no exhibamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Ve y repréndelo, estando tú y él solos, ¿verdad? Al 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ya cambia, ¿verdad? No quiere decir que nunca lo hagamos, no, hay momentos en que se tienen que decir las cosas, pero primero tengo que respetar cuál es el procedimiento que el Señor me está diciendo, porque eso es lo bueno. Primero a solas, ya si no quiere, 2 o 3 testigos. El 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. Bueno, entonces entendamos bien nosotros, porque hay unos corazones pusilánimes, hay unos corazones que por falta de crecimiento, a pesar de que tengan tiempo en la congregación, no entienden que el procedimiento que el Señor nos marca para reprender y para disciplinar es ese. Lo exhibió delante de toda la congregación. Muchas lenguas lo dicen. Lo exhibió delante de toda la congregación. Y eso no está bien. No dice mi Señor que si no, ya fui yo con 1 o 2 testigos y no hace caso, tengo que decirlo a la iglesia. Hermano, sé que andas con esta persona que es casada. Y eso no está bien. Yo, pastor, se lo digo. Es mi vida. Y yo puedo hacer lo que quiera. Y sí es su vida. Y sí hace lo que quiere. Pero ¿qué está pasando en la congregación? Está corrompiendo la congregación. Porque están mirando todos el comportamiento de él. Y dice, si el pastor se da cuenta,
y no le dice nada, pues quiere decir que está de acuerdo con él. Entonces quiere decir que yo también lo puedo hacer. Y se relaja la disciplina. Esa es la razón por la que después de hablar de manera personal, llevo a 2 o 3 testigos y se lo digo. Y si después de eso no hace caso, tengo que decírselo a la iglesia, pero ya pasé por el procedimiento. Por lo tanto, todo corazón o todo oído que escuche cuando el pastor saca aquí, hermano, sabemos que tienes esta situación y te pedimos que rectifiques. Y cuando dice allí, y si no te hiciere caso, ¿qué? Tenlo por gentil y publicano, ¿cómo lo debemos de traducir, hermana Jazmín? Pues sí que no podemos prestarle oído ya, ¿no? Ni poderlo tener en nuestra casa si él no puede, si él no quiere, ¿no? Arrepentirse primero. O sea, aislado. ¿Cómo? Pues sí, apartado pues sí, de nuestra vida, ¿no? Porque él no quiere tener, ni quiere arrepentirse, ni quiere vivir con las actitudes que él tiene. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prestarle oído o tenerlo en nuestra casa? ¿Qué más, Lolita? Pues sí, no podemos tener comunión con él o con ella, porque si ya se le está haciendo nuestro pecado y no rectifica, quiere decir que no quiere nada con Dios. Y si no quiere nada con Dios, pues menos con nosotros. Bueno, ¿qué dice la palabra, no? ¿Qué dice? ¿Qué dice allí en la carta de Pablo cuando dice que se oye, ¿verdad? De que uno tiene la mujer de su padre. ¿Qué dice qué? Que se siga ese procedimiento y que si no hace caso, se entregue a Satanás. ¿Se entrega a Satanás para qué? Dice la palabra, para que Dios toque su carne y se arrepienta. No se trata de que eres indeseable y eres el enemigo de nosotros. No. Simplemente disciplinado en el sentido de que no puedes tener participación. ¿Y qué pasa con nosotros? Ay, pobrecito, lo disciplinaron y no tiene quien se junte. No es porque nosotros querramos exhibirlo como autoridades, sino porque el procedimiento nos lo marca para su beneficio de él y de la congregación. Porque si se deja sin disciplina, él sigue y entonces sigue echando a perder una manzana podrida. ¿Qué pasa? Contamina todas las demás manzanas si se deja, ¿no? El 18, hermano Julia. 18, ¿verdad? Dice. ¿Sí es el 18? Sí, el 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lee, Lolita. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. ¿Qué tiene que ver con la situación de la disciplina para esa persona? ¿Qué tiene que ver? Que es Dios quien respalda lo que Es Dios hace. el que respalda porque ya seguimos el procedimiento que Dios nos indica. ¿Y entonces qué hace la familia o la persona que tiene comunión con Él? Ay, nadie se junta contigo. Ven, yo te invito a mi casa.
te invito a comer. ¿Qué está haciendo? Está solapando. Está desobedeciendo a nuestro Dios. Está cometiendo pecado. No está cometiendo misericordia. No, yo quiero tener misericordia. No, esa no es misericordia. Confundimos, ¿no? Confundimos la palabra disciplina y edificación a desobedecer a Dios porque yo así pienso que es. Entonces, tendremos que descubrir información en público para ayudar a un individuo, pero como regla general la comunicación negativa debe de ser compartida. ¿Cómo? Primero, en privado. Recuerden siempre que primero en privado y después ya con testigos y luego a la congregación y luego disciplina. ¿Sí está entendido? A ver, hermano Tere, Sí, explícamelo con tus palabras. sí, no debemos solapar a la gente que está en pecado porque desobedecemos y al desobedecer, pues nosotros como iglesia, como congregación estamos siendo contaminados. No debemos de permitirlo, porque así está escrito y así nos lo manda nuestro Señor, que debemos de estar en disciplina para que nosotros estemos en bendición, porque si no se desataría en la iglesia en pecado, ¿no? Y haríamos todos lo que quisiéramos. Y de eso no se trata. Se trata de tener una disciplina y un orden en la iglesia, así como nos lo manda nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Algo que agregar? No, solo que quede claro que antes de dar ese paso, es los pasos que usted decía al inicio, lo que dice la palabra, ¿no? Primero, en privado, después 2 o 3 testigos, si aún sigue, entonces ya lo comunicamos en la iglesia, para que y todo con la finalidad de que no lo voy a ni yo prejuzgar, ni voy a hacer mi juicio ni nada, sino mi tarea como congregante y como hermano en la iglesia para que recapacite y vuelva a los caminos por ella. Algunas veces los pastores le hacen la recomendación a la congregación: no tengan comunión con él. Y parece que le dicen: invítalo a comer, llévatelo a tu casa, que se desahogue contigo. ¿Y qué va a decir? Pues se va a justificar, ¿verdad? Se va a justificar. Y si tú estás débil, te va a contaminar. Ya te contaminó. ¿Hay quién no peca? ¿Quién no? Yo he sabido de muchos aquí en la congregación, pues que se han aventado sus aventuras. Sí, tiene razón. Todos fallamos. Estás pobrecito, ¿no? Entonces quiere decir que ¿qué hacemos? Hacemos a un lado la palabra de nuestro Dios. Pero volviendo al corazón de lo que estábamos hablando, 15:28. A ver, 15:28, hermana Celia. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derraman malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. ¿Sí? El corazón del justo piensa para responder. Ahora, yo estoy enojado y quiero sacar de mi corazón, pero viene cuando a mí me dicen algo o me preguntan algo y me enchiló, me untó chilito en la herida. Y entonces, ¿qué? Quiero responder, ¿no?
¿Y qué dice el Señor? refrenar, Piensa para responder. Y si vas a decir una tontería, mejor calla, ¿no? No, pero que es que yo nunca me quedo con nada. Pues te falta mucho entrenamiento, José Juan, te falta mucho. Porque aquí el Señor te está diciendo que si no tienes palabras edificantes, mejor pasa como dicen en la iglesia, en la iglesia infantil, ¿cómo dicen? ¿Qué? ¿Un cierre o cómo dicen? candadito. ¿Un candadito? ¿Qué más? Entonces, nosotros debemos de pensar primero el contenido, la motivación, el por qué voy a contestar, por qué voy a hablar y cómo, es decir, de qué manera voy a contestar o voy a hablar y el cuándo, tiempo de hablar. Y también debe de tomar en cuenta el lugar, en qué lugar lo voy a hacer. De sus comunicaciones para que entienda la importancia del lugar en el cual se dicen las cosas. 5 puntos. El qué, el por qué, el cómo, el cuándo y en qué lugar. Y el lugar. Y relata un cristiano, dice, en 1951 mi vida entera cambió debido a que escuché unas palabras. Mi vida entera cambió debido a que escuché unas palabras. No conocía a Dios ni me importaba. Un día un amigo me invitó a un servicio de la iglesia y por primera vez en mi vida escuché el mensaje de la salvación. ¿Qué palabras son esas? Son palabras apropiadas, porque todo lo que Dios dice es apropiado. Esa noche me convencí que era pecador cuando escuché de Jesús lo que había hecho por los pecadores. Al escuchar las palabras del predicador, mi corazón empezó a anhelar una relación con Dios. Así que cuando llegó la oportunidad, respondí al llamamiento del Evangelio y recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Desde entonces mi vida no ha vuelto a ser igual. Palabras, había un motivo. Yo necesitaba salvación. El lugar, el tiempo, era tiempo. Era tiempo de sembrar la semilla. Si la decisión la hizo en la noche o la hizo a los 8 días, es otra cosa. Pero la semilla estaba sembrada y la palabra de mi Dios difícilmente regresa vacía. Y sigue diciendo, me convertí en cristiano, en criatura nueva en Cristo Jesús, con un nuevo propósito, nuevos deseos y un destino nuevo en mi vida. ¿Qué hizo Dios para llevarme a ese punto de compromiso? ¿Qué hizo, hermano Tomás? Usó palabras. Sí, primero hizo que escucháramos su voz cuando estábamos muertos. Sí. Primero, Dios nos habló a través de un. Primero hizo que escucháramos su voz y después nos convenció con el Espíritu Santo. Y Dios trabajó poderosamente en nosotros para cambiarnos. Entonces, ¿qué pasa? Se confirma, ¿no? Romanos 10, 17. A ver, hermano Tomás. Y siempre será así. Romanos 17. Así que por la fe, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe no es por qué. No es por ver
No es por ver. Yo quiero ver y creo. No, es por el oír, porque lo que transforma nuestra parte interna no es la vista, porque la vista, ¿qué pasa? Nos engaña. La vista nos engaña. Pero o nosotros oímos la palabra de nuestro Dios y esa transforma nuestros corazones. Difícilmente se salvará la gente mirando milagros. Difícilmente. Entonces, si somos cristianos, sin duda ha sido también nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo hiciste tu decisión? ¿Cómo la hice? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Y qué es lo que te convenció? ¿Lo que vistes o lo que oíste? No, fue lo que escuché. ¿Sí? Sí, fue así que lo que escuché porque, pues sí, el ver nos confunde mucho. Y luego decimos, más bien por lo general siempre dice, ay, ¿cómo dice él eso? Sí, lo que hace. Entonces, es lo que no debemos de ver lo que hace él, sino lo que escuchamos que hizo Dios, el Señor Jesús por nosotros. Entonces, pues, es por el oír. ¿Cómo llegó Cristo a tu vida, hermana Celia? ¿Cómo creíste? Pues igual escuchando de su palabra. ¿Lo mismo? ¿Tere? Sí, escuchando su palabra. Sobre todo en momentos difíciles, cuando uno no está más sumergido En el pozo de la desesperación. sí, en Egipto, en la esclavitud. De repente llega esa voz fuerte, esa voz firme, esa voz que empieza uno a escuchar, y como dice el hermano Tomás, el Espíritu Santo es el que hace la obra, va haciendo que nosotros pongamos atención, pero es por el oír, por el oír. ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? ¿Cómo? ¿Con qué palabras o cómo? ¿Con qué hechos, Lolita? ¿Con qué palabras? Sí, no exactamente, sino seguramente nos dijeron, o sea, este varón está hablando de que fue a un servicio y que ahí Dios le habló y no nos habla con las mismas palabras, ¿no? O sea, ¿le habló Cristo con las mismas palabras a la samaritana? No, ¿verdad? ¿Le habló con las mismas palabras cuando Saulo fue a ver al centurión romano? No, ¿verdad? Pero el contenido es el mismo, ¿no? Todo va orientado para que haga cambios profundos en nuestra vida. ¿Cómo creíste, Celina? Por el oír, Por el oír. por el oír. Dios ¿Alguien te predicó? sí. ¿También a ti? ¿Sí? ¿También, Pero Helen? ahí, hermano, yo veo, Dios tiene los tiempos también para eso. Ah, claro. Porque yo ya había escuchado mucho más antes, como 2, 3 años antes. Y no, porque no, ahí no fue tanto el convencimiento. O sea, yo lo escuché, pero no. Más que nada, me extravié de la persona y ya no lo volví a escuchar. Pero cuando lo volví a escuchar, entonces ahí es donde yo entendí que Dios en ese momento ya tenía, ya me tenía la mira. Nos tenía en la mira, ¿verdad? Sí, sí. Bendito Él, que no se da por vencido. No hay que no. Si alguien nos dice, yo creí porque vi, ¿qué decimos, Helen? Dios no va por emociones, el ver nada más me emociona, pero no me convence. La palabra de Dios al oírla me convence.
alguno oye mi voz y escucha estas palabras, se las hace. Si alguno oye mi voz, dice, no sé cómo me lee. Entonces, el ver solamente me lleva a emocionarme nada más. Se acaba eso. Porque dice acaba. Cristianos emocionales, ¿cómo los traducimos? Sensuales. Sensuales, ¿verdad? Otra. Cristianos emocionales. Vieron que se levantó ahí con Cas Luna, lo pasan al frente y lleva la silla de ruedas y se levanta. Entonces, ¿qué? ¿Quién quiere recibir a Cristo después de que se levantó? ¿Y qué dicen todos? A ver, digan estas palabras. Ya estoy del otro lado. Pero no, porque, ¿cuáles palabras? Pues algunas palabras que dice, pero no es la situación de que la palabra de Dios entró a nuestro corazón y hizo los cambios que se requiere hacer para que nosotros podamos aceptar. Así que nunca subestimemos, estamos en la parte de la comunicación, nunca subestimemos la importancia de tus palabras en tus relaciones familiares. Nunca las subestimemos. Y muchas veces la podemos volver a regar. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es? A ver. La regamos. ¿Cuál es el antídoto? Pues Ya aprendimos. sí, ya por ejemplo, ya estamos sabios de que no debemos de Lo hicimos. recibir y lo hicimos, pues nos volvemos a equivocar, o sea, volvemos a lo mismo. Sí, pero el antídoto es que arrepentirme y pedir inmediatamente perdón, que es lo que el mundo no hace, ¿verdad? El mundo no, ya lo dije y yo ya ni modo me sostengo. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre los de allá afuera y nosotros de acá adentro. Entonces, no puede pensarse que haya aquí un cristiano que tenga raíces de amargura y no quiera perdonar. No puede ser. A ver, analicemos. ¿Tienen algún enemigo que lo tienen ahí guardadito y cuando tengan la oportunidad se lo van a restregar? Sean sinceras con ustedes mismas. Bueno, no, porque tan solo dice la palabra de Dios que hasta nuestros enemigos debemos de perdonar, y entonces, pues si no, entonces aquí estamos, o sea, estamos escuchando. Sí, que de qué nos vale amar a nuestros amigos, no nos vale, a los que tenemos que amar es a nuestros enemigos. Y orar por ellos. Sí. Horror al crimen, ¿no? Bueno, eso, lo que me hicieron hace 20 años, ya lo perdoné. Pero lo que me hicieron ayer, eso sí, no. Inmediatamente tenemos que perdonar. Sí, ha habido muchos momentos en que a mi esposa ha sido el blanco de muchas situaciones difíciles, de su propia familia, ¿no? Y es grato que yo escuche que se siguen expresando mal. A distancia, pero llega la resolana, ¿no? Dice la palabra que cuidado con que digas cosas del rey, ¿verdad? Porque el viento, ¿qué hace? Lleva las palabras hacia su oído. Y esas palabras que dicen mal de nosotros, nuestros propios familiares, llegan a oídos del rey. Y él toma nota nada más. Por eso es que como si fuera el niño de su ojo, ¿no? Sí. Cuidado con que me lo toques. Pero la recomendación primero que nos hace es que nosotros perdonemos y oremos por él.
porque perdonando seremos Escuchado. perdonados, porque perdonando nosotros seremos perdonados. Por eso dije que no haya en la congregación ninguna raíz de amargura en ningún corazón de los que estamos asistiendo aquí, porque si hay raíces de amargura quiere decir que no ha comprendido la salvación y el mensaje, no lo ha comprendido. Podemos decir que somos, pero decimos que somos, pero de hecho no somos. La tengo contra ella, una damita. Eso no se lo perdono. Viene Cristo. Pues me quedé por no perdonar. ¿Qué pasa? Ya dijo acá algo. ¿Hay algo más que agregar? A ver. No, o sea, es que por eso debemos de entender que antes de que dice la palabra, ¿no? Que antes de que nos vayamos a dormir, vamos a pedir perdón y dormir tranquilos, o sea, porque no sabemos en el momento en que va a venir el Señor Jesús por nosotros. Entonces, que ese día cuando Él venga, pues nos encuentre limpios, ¿no? Pues nos morimos antes de que venga. Pues a ese igual. ¿Mm? Igual. Entonces, solamente no esperar, sino en ese momento que fallamos o que les dije algo mal, pedir perdón en ese momento. No he entendido lo que se llama ser cristiano. Y que mi salvación depende de qué? De mi perdón. Mi salvación depende de mi perdón. Y que si yo no perdono, no puedo pensar en que voy. Si viene Cristo, me quedo. Pero me morí antes de que viniera Cristo. Pues no fui cristiano, porque ¿cómo es posible que... Y Él lo dice, ¿no? Si dices que me amas, ve y ponte a cuentas primero con... Sí. Deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas con Él. Entonces, el plan de Dios para hacer fuerte tu familia incluye la práctica del discurso real, descrito en esta lección. Puedes cultivar el discurso real por medio de reflexiones de estas 5 preguntas como guía para tus comunicaciones. 1. ¿Soy apropiada y suficientemente abierta y honesta o honesto? 2. ¿Tengo el motivo apropiado para decir lo que voy a decir? ¿Tengo el motivo apropiado para decir lo que voy a decir? ¿Será de bendición lo que voy a hablar? Antes de decir una palabra, no ya que las dije. 3. ¿Estoy listo para decirlo de la manera mejor? 4. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Es ahora el mejor tiempo? ¿Lo que voy a decir es adecuado a las necesidades de la otra persona? Si lo digo en plan de reproche, ya no funciona. Por eso en ese caso, hermano, es primero orar, ¿no? Sí, ya se entiende que eso va involucrado en la oración, ¿sí? Señor, voy a hablar. Tengo una reunión con él o con ella. Señor, voy a hablar. ¿Qué? Ilumíname y guíame a hablar y dame mi entendimiento ilumíname para que no diga cosas. Si es que he de hablar o he de quedar así. O sea, solamente Dios es el que nos va a dar Pues le pedimos la guía, ¿no? Sí.
tengo ganas de ir a una fiesta. Y le pregunto a un hombre del mundo, oye, ¿estará bien que vaya yo a esta fiesta? ¿Y qué me dice el del mundo? Sí, ve, sí. Sobre todo que es tu primo, o tu hermano, o tu compadre, sobre todo, qué sé yo, sí, debes estar allí. Y voy. Y me ponen como el lazo de, cuí. ¿Por qué? Pues porque el que debo de consultar no lo consulto, sino que actúo y hago las cosas y ya cuando me pasaron entonces me salen las de San Peter Pan. ¿Y qué pasa? Sí. Entonces, por eso es que antes que nada, antes de que salga una palabra y antes de que dé el primer paso, debo de consultar al Señor si lo que voy a decir y lo que voy a hacer van a edificarme y van a edificar a otros. No, si voy a ir para que vean que yo no tengo miedo. ¿Eso qué? ¿En qué parte de la Escritura lo dice? Sino que debes decir que, dice la palabra, que debo de ser prudente. Y 5, ¿dónde debo decirlo? ¿Es el mejor lugar? 5 preguntas. Entonces, una, ¿cuál es? ¿Soy apropiado y suficientemente abierto y honesto? Es decir, no voy a decir palabras dobles o fingidas, lo que no siento. Voy a decir lo que siento. Y si siento mal, pues mejor me eximo, ¿no? Porque siento que si voy a ofender, mejor no. 2, ¿tengo el motivo apropiado para decir lo que voy a decir? ¿Será de bendición lo que voy a hablar? Para mí y para el que me escucha. Estoy listo, la número 3, estoy listo para decirlo en la manera mejor o apropiada. ¿Estoy listo? Ya medité en lo que voy a decir. Ya hice mi discursito, mi script, mi guión, para que no me salga yo del renglón. 4, ¿cuándo es el mejor tiempo? ¿Es ahora el mejor tiempo? ¿Lo que voy a decir es adecuado a las necesidades de la otra persona? Y 5, ¿dónde debo decirlo? ¿Es este el mejor lugar? Entonces, estas 5 preguntas resaltan importantes principios dados por Dios para nuestro hablar. Hagamos de estos principios nuestra guía para la interacción verbal con nuestro prójimo. Pidamos a Dios que nos ayude a aplicarlos plenamente en nuestras relaciones familiares. Usemos estas preguntas y estos principios como herramientas para evaluarnos hasta que los veas reflejados automáticamente en tu discurso. Ya lo dije, vamos caminando y vamos cometiendo errores, pero no que cada día vayan siendo mayores, sino que vayan siendo cada vez como menores, ¿verdad? Y no tan significativos. Que Dios bendiga su palabra.